estoy grabando. No estaba grabando. Bueno, el que no entró hoy ya le no va a poder ver esta parte. Bueno, entonces, por eso estamos hablando de eso, ¿verdad? La profecía, si la entendemos a través de su aplicación en el Nuevo Testamento, ya sabemos que las cosas los hechos y los acontecimientos del Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento eran sombras de lo que iba a venir ya con Cristo, ¿verdad? De hecho, como dijo en el libro de Mateo, que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Entonces, muchas de esas profecías del Antiguo Testamento las vamos a ver aplicadas en el Nuevo, ya en su aplicación general. Entonces, por eso es importante tener herramientas a nuestro alcance para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, procure entender lo que menciona, porque el Señor lo menciona como hombre sabio a Salomón. Cuando vemos qué era lo que hacía, ¿verdad? Allí dice que tenía tantas mujeres y todo eso. Y uno dice, ¿cómo es que era tan sabio? ¿Cómo era? Justo. En el caso de Lot, ¿verdad? Que vimos. Pero en el caso de ahí, ¿por qué lo menciona como sabio a Salomón? Y después en la historia de Job, si leemos la historia de Job, no podíamos entender que Job es un ejemplo de paciencia. Pero Santiago nos da ejemplo de paciencia a Job. Y ahí lo dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué menciona Santiago a Job, perdón, como ejemplo de paciencia? Eso necesito para que me lo manden esta otra semana como tarea, ¿verdad? Esto. Entonces, ahora sí venimos con preguntas. Preguntas acerca de esta parte, de los pasajes paralelos, la ley del pasaje, o la regla del pasaje paralelo, para poder dar una interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Quién va a ser el primero? Levante la mano y abra y encienda su micrófono. No se aglomeren. Ajá. Sí, sí, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Edwin. El tema general es estudiando acerca de los 4 evangelios. No, ¿Cuál es esta materia es interpretación bíblica, hermenéutica. Ya, hermenéutica, interpretación bíblica. Sí, porque como hasta ahorita me metí, estaba un poco perdidito ahí, no me Sí, ubicaba, ¿sí? No me ubicaba. entiendo. Es que es la interpretación bíblica y estamos viendo las reglas de Ajá, interpretación y ahorita es la regla de los pasajes paralelos. bueno, no, excelente, hermano, excelente. ¿Y qué días son? Los lunes, sí, Los lunes porque, estamos teniendo esta clase. pero solo los lunes, otro día más, Y no solo los lunes la tenemos a esta hora. a las 6. A las 6 de la tarde, de 6 a 7:40, por ahí más o menos. Bueno, sí, es para estar más pendiente y poder, como todo, a mí me gusta agarrar todo desde el principio para poder, Sí, para si poder quiere, ir. yo le puedo mandar la copia del material que estamos estudiando ahorita, Ajá, para que sí, usted está tenga bien. la copia y pueda verla. Y ya usted entró, Ajá. esta es la tercera clase, pero si quiere ponerse al día, están las otras clases en YouTube, en el canal de YouTube del Instituto Bíblico Bautista Misionero de Honduras. Ajá. Solo lo busca No, así con ese nombre y ahí van a aparecer las otras dos lecciones que son cuatro sesiones que tenemos ya. Ya terminamos la quinta y ahorita vamos por la sexta sesión. Esta es la tercera clase, entonces cada clase tiene 2 sesiones. cada clase tiene 2 sesiones. Sí, porque son 40 minutos los que nos da Zoom Ajá. por tiempo. Entonces, Bueno, es para que, está bien. para cuando quiera, ¿verdad? Y Sí, quiera está invitar bien, a otros, hermano. ahí está la clase Está bien, disponible. excelente. Me parece bien. Ok, Para hermano. estarse actualizando y estar ahí, pues, al pendiente. Ok. Ok. Muchas gracias, hermano Edwin. No, A gracias ver, a usted, hermano. gracias por Gracias. su comentario, hermano. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Eh, Importante, y aprendía que los pasajes paralelos nos ayudan a comprender ah, nos permite una comprensión
más completa de cualquier evento. Sí, eso, así es. Es bien importante. Los pasajes paralelos nos ayudan y nos ayudan a enriquecer el mensaje de la predicación. Así es, hermano, porque si usted entiende correctamente el evento y por qué sucedió, entendiendo todo el contexto, toda la historia general y toda la idea general a través de los pasajes paralelos, entonces usted va a poderle dar la interpretación correcta a ese texto que usted quiere presentar para predicar. Y esta es solo una de las reglas, ¿verdad?, de interpretación. Amén. Y vimos algunas aplicaciones de la regla, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar la regla? Puede ser que una regla aplique para algunos pasajes y otras reglas apliquen para otros. Sí, porque no todos son iguales. Correcto. Gracias, hermano Héctor. ¿Otras preguntas? ¿O estamos ya claros ahí? Hey. Diga, hermano Daniel, hermano Yuldi, ¿iba a decir algo? Sí, bueno, más que una pregunta, podría ser como una conclusión. Es muy importante poder entender lo que los paralelos a la literatura. Como mi hermano Héctor, que nos ayuda a hacer comprensión en cuanto al significado de algún momento. Pienso yo que este es un gran regalo que Dios nos ha dado para poder comprender a plenitud su palabra. ¿Se imagina si solo contáramos con un evangelio cuatro? Tendríamos muchas cosas, pero Dios en su provisión, Él nos ha dado lo que necesitamos para comprender sus verdades. Sí. Y bueno, como usted mencionó, hay algunas cartas del apóstol Pablo que no están a nuestro alcance, se perdieron, pero no es porque Dios haya fallado, Dios no nos haya querido comunicar algo, sino que Dios da lo que nuestra alma. Lo que necesitamos está disponible. Exactamente. Uh-huh. Eso es lo que a mí me gusta, pues es un escenario completo, donde vemos una historia contada por cada personaje, por cada autor, y donde todas las historias se entienden. Uh-huh. Lo que dice el hermano es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que para tener la imagen completa era necesario tener la narrativa de varios testigos. La vida de Jesús fue narrada por 4 testigos ahí, ¿verdad? Los 4 evangelios. Y cada uno lo ve de manera diferente, por lo cual podemos entender todo el panorama, todo el mapa completo, toda la imagen completa podemos tenerlo. Cada uno trazó una parte de la imagen de Jesús, ¿verdad? De lo que quería plantear acerca de Jesús, pero al ver los 4 evangelios podemos tener ya la idea completa de la imagen completa de cómo era. Y aún Juan, como dijimos, ¿verdad? Aún Juan dice que no existirían suficientes libros para narrar todos los acontecimientos de la vida de Jesús, ¿verdad? Por eso dijimos que los primeros 3 evangelios se llaman sinópticos, porque hay que verlos con los mismos ojos, porque usaron la misma referencia del libro de Marcos. Pero el libro de Juan, pues ya tiene otra información adicional y era importante. Fue el último de los evangelios, pero no es el menos importante. Es muy importante el libro de Juan. Por el libro de Juan nos damos cuenta que el ministerio de Jesús duró más de 3 años, porque hay 3 Pascuas, 3 fiestas de las Pascuas solo narradas en Juan. De ahí los otros evangelios no solo nos narran un evento de la Pascua, pero en el evangelio de Juan nos narra que hubieron 3 fiestas de la Pascua a la cual Jesús asistió a Jerusalén. Entonces, eso ya nos da un panorama y nos da la figura completa. Entonces, por eso era necesario todo esto y esto nos ayuda a los pasajes paralelos para tener toda la imagen completa. Entonces, hermanos, tienen una tarea ahí para que podamos continuar entonces con la siguiente regla y podamos salir con esta parte, con la parte que nos corresponde hoy. Hoy vamos a hablar acerca del mensaje de la Biblia entera. Cuando las reglas cuando la regla o ese principio de interpretación de pasajes paralelos
no nos dan luz o no nos iluminan completamente acerca de un pasaje, también tenemos que entenderlo a través del mensaje de toda completo de la Biblia. Aquí nos habla un poco, ¿verdad? Acerca de él, una historia aquí, ¿verdad? Dice que él servía como editor de la revista Verbo, desafió a los lectores a mostrar cualquier base bíblica que justificara el uso de imágenes en el culto cristiano. La única respuesta le llegó de un sacerdote. Decía que Israel había adorado a las imágenes muchas veces y que esto era suficiente base bíblica. También, como otros de esa religión, sostenían que el segundo mandamiento del decálogo o de los 10 mandamientos no prohibía el uso de toda imagen, sino solo aquellas que no representaban al Dios verdadero. Entonces, también que los feligreses de su iglesia no adoraban a la imagen, sino a aquel que representaban. Ellos dicen, no adoramos, sino veneramos. Es la ideología. Ya sabemos que estas razones son falsas, porque que si sostenemos que el uso de las imágenes está permitido en la escritura, entonces pasamos por alto la enseñanza general de la Biblia. Hay muchos textos en la Biblia que están en contra de eso. Génesis 47:31 nos habla de la muerte. Unos usan esto como una referencia, ¿va? Génesis 47:31. Si quiere lo leemos. Ya va a ver que es un poco es interesante. 47:31. Dice aquí, júramelo, dice, hablando aquí, José se lo juró y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Entonces, dice que Israel adoró hacia la cabeza de su bordón. Entonces decían que había una imagen de Dios grabada en ese bordón. Israel adoró que Jacob adoró delante de esa imagen. Pero aquí no es un culto, no es una idea no hay un tal culto, ¿verdad? No hay nada de enseñanza a favor de adorar la imagen o venerar la imagen. Entonces esta interpretación es forzada. Entonces, cuando ignoramos el contexto, el testimonio de la enseñanza de la Biblia, entonces vamos a tener mala interpretación de la Biblia. Entonces, así como es necesario examinar cualquier texto junto con su propio contexto, es necesario también compararlo con la enseñanza general de la Biblia. En eso se basa esta ley, que es lo que enseña la Biblia en general. La Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia es una unión de criterios, una unión de ideas y una unión de enseñanza. Entonces, no es que un texto va a contradecir otros textos de la Biblia. Tenemos que entender la enseñanza general de la Biblia. Algunos la podrían llamar como el contexto remoto a esta regla. Podría llamársele también contexto remoto. Pero a veces, ¿verdad? Lo que usan las sectas falsas, usan textos aislados. Usan textos aislados para afirmar cosas que contradicen la Biblia. Entonces, los que siguen a esta gente no entienden la enseñanza general de la Biblia o no consideran como algo loco, ¿verdad? O irracional aceptar esas doctrinas especiales solo porque un texto dice cierta cosa y lo interpretan sacándolo de toda la enseñanza general de la Biblia y así han nacido ideologías y conceptos. Voy a poner el caso, el orar por los muertos. Usan una referencia del libro de Macabeos. Cuando Judas Macabeo venía de una guerra y pasó por un campo y encontró cuerpos muertos de soldados de Israel. Y él dijo, estos son soldados de nuestro ejército, son nuestros hermanos. Sí, le dijo uno de los capitanes. ¿Y alguien oró por ellos? No, oremos por sus vidas. Entonces pusieron a orar por los muertos. Y entonces sacan eso de la historia como una afirmación de que hay que orar a los muertos, ¿verdad? Lo estoy diciendo así, cuando se sacan de su contexto histórico, del contexto, entonces hay ideología y así han nacido doctrinas falsas.
Los cristianos que leen y aceptan la Biblia creen que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo y que no tiene contradicciones, ninguna contradicción. Cada parte de la Biblia tiene armonía, está en completa armonía con el resto de la Biblia. Y si se interpreta correctamente, nada se va a contradecir. Pero a veces puede ser que contradiga. Algunos dicen, bueno, Jesús no hizo vino, pues, y no hizo alcohol. Entonces no es malo. Entonces, sacan los contextos, no entienden la historia, la enseñanza general de la Biblia. No vamos a Pablo que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y después hay unos proverbios que hablan del vino alborotador, que saca las pasiones bajas de los seres humanos. No es en sí, y vemos que todas las personas que actuaron bajo los efectos del alcohol pues no hicieron cosas buenas. Las hijas de Lot lo embriagaron y durmieron con él. También los hijos de Noé se embriagó y su hijo lo vio desnudo. Estamos hablando un poco de los contextos de la enseñanza general de la Biblia. Entonces los lectores de la Biblia no deben abandonar apresuradamente lo que la iglesia ha creído a través de la historia. Entonces, debemos de estudiar imparcialmente cuando sí surge algún problema. Mejor estudiarlo. Seamos como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea iban a la escritura para ver si era cierto. Aunque eran los discípulos los que estaban enseñando, pero ellos iban a la palabra y estudiaban la palabra para ver si era cierto. Entonces, son cosas que hay que verlo, ¿verdad? A veces no podemos sacar una historia o sacar de la enseñanza general una doctrina o aislar un texto de la enseñanza general. Entonces vamos a ver un poco, a veces van a haber problemas en los pasajes, pero debemos estudiar la Biblia para entenderlo. Hay algunos numerosos ejemplos de la necesidad de esta necesidad de examinar la enseñanza de la Biblia entera. Salmo 51:5 nos habla, David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces aquí hay una doctrina equivocada de algunos. Hay unos grupos que podrían algunos pensar que hasta el contacto sexual de los padres de David era pecado, que a eso se está refiriendo David ahí. Y algunos dicen, bueno, el matrimonio no es tan espiritual y la cohabitación realmente es un pecado venial. Hasta los casados pecan, pero realmente no está refiriéndose a eso. Pablo está hablando de la condición del germen del pecado, la naturaleza de pecado que viene en él. Génesis 1:28 le dice Dios a Adán y Eva que fructifiquen y se multipliquen, llenen la tierra. Ya saben que Dios bendijo las relaciones en el matrimonio. También dice, por tanto dejará el hombre a padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios condena es la relación fuera del matrimonio. Y no está hablando de que la relación sexual sea mala. También Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, el matrimonio debe ser honroso y el hecho sin mancilla, o sea, el hecho sin manchas, sin meter a otra persona dentro de la relación. Porque dice a los fornicarios y adúlteros va a juzgar Dios. Entonces, la enseñanza general de la Biblia contradice la idea de que el uso del sexo en el matrimonio es pecado. Algunos dicen, no recuerdo a alguien diciéndome acerca de eso y diciendo, no, es que cuando ya tengamos relaciones en el matrimonio, dice, después terminamos y le vamos a pedir perdón a Dios. Creyendo que el sexo dentro del matrimonio es pecado, pero no, esto contradice lo que la enseñanza general de la Biblia. Entonces, ¿en qué manera podemos entender este salmo? Debemos usar
no podemos usar un texto difícil como base de una doctrina, especialmente cuando la Biblia enseña algo muy diferente. Cuando leemos este Salmo 51, no está hablando de confesión de pecado. David está admitiendo que él es un pecador y que el pecado viene en su nacimiento, desde su nacimiento. Él trae la naturaleza del pecado. Entonces, de eso es lo que está refiriéndose aquí, ¿verdad? Este texto. Y no se está refiriendo al pecado de los padres, está refiriendo del propio pecado de David, de su propia naturaleza. Lo que la traducción de versión popular dice, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Entonces ya está hablando de la naturaleza de pecado y no está refiriéndose a la concepción en sí, a la manera de ser concebido a través de la relación sexual. No es que es pecado. ¿Me entiende? Hay grupos que así lo interpretan. Entonces hay que entenderlo a la luz de toda la enseñanza general de la Biblia. Algunos piensan que había una lucha teológica entre las doctrinas de Santiago y de Pablo en cuanto a la fe, la justificación del pecador, en cuanto a la justificación. Pablo enseña que el hombre es justificado por la fe. Ahora dicen, pero Santiago enseña que uno es justificado por las obras. Pero Santiago no solo está hablando de las obras, habla de la fe juntamente con las obras, porque las obras van a ser la manifestación externa de la fe interna. Entonces, algunos para decir que hay que actuar, hay que ser, que la fe y las obras son para salvación, usan Santiago 2:24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, no hay una contradicción en cuanto a Santiago y Pablo. Santiago dice que la fe sola está muerta. Entonces es lo que nos está diciendo. El cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. La fe, por eso Santiago insiste y nos pone una lista de todos los baluartes de la fe. Nos usa el ejemplo de Abraham. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo que está refiriendo es que esa fe que tenía no solo es necesario profesar una fe, sino que esa fe debe llevar una acción. Ya sabemos que hay personas que dicen tener fe en Dios, pero su accionar no demuestra una fe en Dios. Entonces, claro, ya sabemos que Dios es el que va a juzgar eso. Realmente, Santiago dice que la fe sola está muerta. Entonces, por eso es lo que tenemos que entender. No podemos decir que la fe más las obras justifican al individuo, sino que la fe produce buenas obras al que justifica. Porque la fe es la que justifica al ser humano, no las obras. Las obras van a ser el resultado de una fe en Cristo. Entonces no hay ninguna contradicción. Ya sabemos que algunos no manifiestan obras y nunca demuestran que esa fe que dicen tener. Pero según los dos escritores, los dos se complementan unos al otro. Los dos nos dan a entender completamente que una fe verdadera va a producir obras, va a producir buenos frutos. Jesús lo dijo, que el árbol no produce otro fruto. El agua salada, un río no va a producir agua salada o un mar no va a producir agua dulce. Entonces, cada cosa tiene su lado. Un árbol de higo no va a producir otro tipo de fruto. Y un cristiano o alguien que tiene su fe en Cristo no va a demostrar otras acciones. Tiene que demostrarlo a través de sus acciones. Wow, hoy me está dando menos tiempo. Vamos a tener que tener otra sesión, ¿verdad? Porque ya parece que solo media hora está dando ahora. Entonces, no hay ninguna contradicción entre los escritores, sino que uno se complementa con el otro, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la enseñanza general de la Biblia. Ahora, aquí hay otro tema, es la enseñanza bíblica del castigo eterno por el pecado después de la muerte. Aquí algunos hacen referencia al libro de Eclesiastés. Miremos ahí el libro de Eclesiastés.
Eclesiastés capítulo 6, versículo 6. Dice, porque si aquel viviera 1000 años 2 veces, sin gustar el del bien, no van todos al mismo lugar. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Como que si leemos ese texto sin ahondar en profundizar en él, ni entender los textos, la enseñanza general de la Biblia, vamos a entender entonces que no, de todos modos, todos vamos a un mismo lugar. No hay castigo ni hay premio para nadie. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia generalmente, su enseñanza general enseña lo contrario. Si no, no habría ninguna diferencia en la vida después de la muerte. Entonces, este problema se resuelve cuando entendemos que el escritor de Eclesiastés no hablaba del destino del alma, sino solamente del cuerpo. Todo el cuerpo llega a la tierra y vuelve a la tierra donde fue tomado. Todos mueren y tienen la fosa como su común destino. Vuelven a la tierra, de la tierra fuimos tomados y a la tierra volvemos. Entonces, solo se está refiriendo a lo que es el cuerpo. Todos tenemos el mismo fin. Este cuerpo va a morir. De eso está hablando Eclesiastés. Y no está hablando de la eternidad, del alma, ya de lo eterno. Entonces, el escritor de estos textos solo afirma que la vida actual termina en la muerte del cuerpo. Muy aparte de lo que haya hecho en su vida. Pero aquí es diferente, como dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. O Santiago 5:20, que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Entonces, el lector puede pensar que la salvación depende de muchas obras humanas, pero esto contradice la enseñanza general de la Biblia, especialmente la del Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, de todos modos, siempre la salvación depende de lo que yo hago. Mire, aquí dice que si usted va a salvar el alma de una persona, va a hacer esto. O va a salvar, si usted enseña correctamente, va a salvar a usted mismo y va a enseñar a los que le oyen. Pero lo que está hablando Pablo allá era de la falsa enseñanza. Nos va a salvar de la apostasía. Y la apostasía es apartarse de la fe. Cuando no son apóstatas aquellos que están fuera de la iglesia, son los que están dentro de la iglesia y empiezan a enseñar falsas enseñanzas, como ha sucedido a través de la historia de la iglesia. Entonces, en este texto, solamente toma en cuenta que al hombre le toca una parte lícita en la obra salvadora de Dios. O sea, que nosotros tenemos parte en ella, en la salvación. Podemos ayudar a una persona. Somos un instrumento en las manos de Dios para salvar personas. Dios nos ha dado el privilegio. La Biblia nos dice que los ángeles quisieran anunciar este mensaje, pero no lo pueden hacer. A Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros. Entonces, aquí hay un poco de la enseñanza general de la Biblia. Entonces, la primera regla, el principio de interpretación es pasajes paralelos, y hoy estamos estudiando la enseñanza general. Si no hay un pasaje paralelo para eso, comparémoslo con la enseñanza general de la Biblia, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a entender e interpretar correctamente un texto. Que hay algunas tareas, sería bueno que la hiciera, tal vez no me la mande, pero que la hiciera para que empiece a aplicar este principio. Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17, aparentemente indica que Caín encontró a su esposa en la tierra de Nod. ¿Quién era ella y de dónde la encontró? Ahora, después, mediten este problema y vea Génesis 5:4. Aquí hay bastante, ¿verdad? Conflictos en cuanto a esto, ¿verdad? Porque tuvo que haberse casado con una mujer, con una hermana y ya no sé qué, y, bueno, tantos conflictos que hay en cuanto a eso. Pero la Biblia nos da, por la propia interpretación, la enseñanza general de la Biblia nos ayuda a salir de estas dudas. Marcos 16:16 parece enseñar que el bautismo es necesario para la salvación. Pero este es enseñado en todo el resto del Nuevo Testamento. Ahí nos dice en 1 Corintios 1:14-17. Entonces, estudiando la enseñanza general de la Biblia, ya no son pasajes paralelos. Cuando hablamos de pasajes paralelos, textos que hablan del mismo tema, o textos que hablan de la misma ley, o del mismo evento, o del mismo acontecimiento. Pero aquí tal vez ya es otra parte de la Biblia
y es que enseña acerca del mismo tema. Según Lucas 15:7, algunos piensan que hay ciertas personas que no necesitan arrepentirse para ser salvas. Así enseña el resto de la Biblia. Entonces, ¿cómo se debe entender este versículo? También en Lucas 16:9, ¿pueden comprar los discípulos su entrada al cielo? Es posible. O sea, aquí hay un poco de, para interpretar con la enseñanza general de la Biblia. Preguntas o comentarios. Tenemos casi un poco menos de 4 minutos para preguntas o comentarios. Entendido la regla o este principio de la enseñanza general de la Biblia. Cuando el pasaje, no hay pasajes paralelos de un texto y queremos interpretar correctamente este texto, entonces vayamos a la enseñanza general, que es lo que la Biblia enseña en su totalidad acerca de eso. Y así no vamos a dudar acerca de qué, de interpretar ese pasaje. De eso trata este principio. Preguntas. Diga, hermano Edwin. Todo Sí, bien, hermano, más que una pregunta, está interesante, ¿verdad? La- lo que tira aquí para el estudiante, ¿verdad? Con respecto a lo que usted menciona, que cuando no podemos interpretar un texto hay que irse a general, ¿verdad? Para poder hallar ahí la correcta interpretación, ¿verdad? Porque la idea es esa, ¿verdad? Interpretar correctamente. No lo que yo pienso, no lo que podría hacer, sino más bien buscar la interpretación correcta, que a eso nos basamos, ¿verdad? Y creo que está muy, muy interesante, hermano, el estudio, ¿verdad? Me gusta. Y, y qué bueno, pues. Gracias nuevamente. Antes de que se me olvide, hermanos, quiero decirles que hay un hermano de maestro de nuestro seminario allá en los Estados, interesado para el próximo año venir a hacer un instituto, solo que ese ya va a ser presencial. Quiere dar unas clases presenciales y queremos tal vez, va a ser de 3 días. Clases, Bueno. y el curso, todo el estudio va a durar 2 años, avalado por nuestro seminario, y va a ser dirigido para, no importando su nivel educacional, va a poder recibir eso, porque van a venir unos folletos que vamos a tener que comprarlos, pero eso yo lo voy a explicar mejor en la reunión de pastores, ¿verdad? Porque él va a venir y vamos a tener reuniones diferentes en diferentes áreas. Entonces, posiblemente un sábado vamos a reunir con los pastores de San Pedro para exponer el plan. Un sábado que es más fácil reunirse. Y con los hermanos de otro día y con los de Santa Bárbara otro día. Él va a venir a finales de enero. Y yo les voy a avisar cuando él va a venir, ¿verdad? Para podernos reunir con él. Ok, está bien. Para estar pendiente. Sí. Ya casi se nos va el tiempo. Bueno. Solo quiero... ¿Cómo se llama el maestro, hermano? Él se llama Tom South. Tom South es de sur, en inglés. Es maestro del seminario y es parte de nuestra asociación. Él va a venir a dar clases así y a nivel, ¿verdad? Dependiendo, primero para nivelar a nuestros pastores. Yo creo que el propósito a futuro va a ser poder seguir, ¿verdad? Y poder sacar licenciaturas con ellos o bachillerato. Entonces, quiere iniciar con Honduras, va a ser el primer país que va a traer ese plan.